De Aló Psicólogo, buenas noches, ¿cómo están? Les habla como siempre el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drago. Hace algún tiempo, hace algunos días, unos meses, hemos estado desarrollando un tema que es importante, que es el tema del líder virtuoso, del liderazgo virtuoso. El Centro LT, desde sus inicios, hace un poco más de 11 años, cuando era requerido sus servicios en distintas instituciones, empresas, organizaciones, fuimos desarrollando este tema del liderazgo virtuoso y el líder virtuoso. Y por allá en 2021 tomamos contacto con las hermanas Paulinas, con las que tienen pues ediciones Paulinas, y ellos nos pidieron que nosotros desarrollemos este tema, lo que ellas inicialmente nos pidieron. Ellas nos dijeron el líder espiritual y las habilidades blandas, y nosotros les hicimos una propuesta y le pusimos al libro El líder virtuoso y las habilidades para la vida, porque en el fondo este tema del líder virtuoso y del liderazgo virtuoso era algo que veníamos desarrollando, como digo, desde los inicios del Centro LT, y yo diría que desde que yo me gradué como psicólogo. Yo me gradué por allá el 2008, comencé a trabajar con una asociación que se llama Vida y Espiritualidad, y creamos un centro que se llamaba el Centro de Liderazgo y Desarrollo Integral de la Persona. Y a raíz de ese centro, del Centro de Liderazgo y Desarrollo Integral de la Persona, es que surge el Centro LT varios años después. Así que hoy hemos querido volver a traer este tema del líder virtuoso, del liderazgo virtuoso, para seguir avanzando en el desarrollo de este libro que invitamos a todos los amigos a leer, que el libro se llama El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Este libro en estos momentos está a la venta en Perú, ¿no? Y en Colombia, ¿no? Cuesta 35.000 pesos o 35 soles. Vamos a pedirle a Viviana que ponga ahí en el chat, ¿no? El teléfono del Centro RT, por si hay algunas personas que están interesadas en comprar este libro, El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Un cordial saludo a todos los amigos que ya nos están escuchando. Les pedimos por favor que compartan este video para que podamos llegar a más personas. Muy bien, entonces hay una partecita del libro donde profundizamos en esto del liderazgo virtuoso, y ahora lo vamos a explicar un poco, y esperamos que los amigos realicen sus comentarios, sus preguntas. No vamos a profundizar en el sistema del liderazgo virtuoso, cuyo creador es Alexander Havard, ¿no? Como una manera concreta de introducirnos en la vivencia de las virtudes humanas, que nos den recursos para crecer en el liderazgo virtuoso y así prepararnos para aprender distintas habilidades para la vida. Havard dice que la personalidad humana está compuesta de temperamento y carácter. El temperamento está conformado por distintos rasgos o características que provienen de la dimensión biológica de la persona, ¿no? Se considera que es una predisposición natural e innata, es un don de la naturaleza y, en último término, de Dios, ¿no? Del Creador. Entonces, mis queridos amigos, este elemento es un elemento importante, el temperamento. Todas las personas, todos los seres humanos nacemos con un temperamento, es decir, nacemos con unos rasgos en nuestra personalidad, con unos rasgos que nos caracterizan, ¿no? Pero estos rasgos nos vienen de lo biológico, nos vienen de lo genético, ¿no? Nos vienen
desde nuestros padres, ¿no? Por eso dice ahí que el temperamento está conformado por rasgos o características que vienen de la genética, que vienen de lo biológico, de lo anatómico. Y por eso entonces podemos decir que el temperamento es una predisposición natural e innata. Nacemos con ellos. Es decir, yo puedo ser emotivo porque mi madre es emotiva, puedo ser activo porque mi padre es activo, ¿no? Entonces son esos rasgos, estas características, son esas predisposiciones con las cuales nacemos. Sobre la base del temperamento, forjamos el carácter. Dicho carácter está compuesto por distintas virtudes, entre las cuales encontramos la prudencia, la fortaleza, el dominio de sí, la justicia, la magnanimidad, ¿no? Que son virtudes que ahora vamos a desarrollar. La prudencia, la fortaleza, el dominio de sí, la justicia, la magnanimidad. Muy bien, entonces invitamos a los amigos, ¿no? Que ya nos están siguiendo, si hasta ahí de pronto tienen alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Sí, entonces son prudencia, fortaleza, dominio de sí, justicia, magnanimidad y humildad. Humildad. Muy bien. La magnanimidad es la grandeza y la humildad fraterna, el servicio, constituyen la esencia del liderazgo, ¿no? Esto lo plantea entonces Alexander Havard en lo que él ha llamado la escuela del liderazgo virtuoso, y que como vengo relatando, nosotros lo desarrollamos en el libro El líder virtuoso y las habilidades para la vida. Magnanimidad, entonces, grandeza, y la humildad fraterna, el servicio, constituyen la esencia del liderazgo. La prudencia, la fortaleza, el dominio de sí y la justicia constituyen los fundamentos, es decir, son las bases, las columnas, ¿no? Como las raíces de cualquier tipo de liderazgo. Repetimos entonces: prudencia, fortaleza, dominio de sí y justicia. También hay que decir que la humildad fundamental, tiene que ver con el conocimiento de sí, ¿no? Constituye el fundamento de los fundamentos del liderazgo. Entonces es fundamental este tema de la humildad, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario. Ahí, ahí. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a hablar de la prudencia. ¿Qué cosa es la prudencia? Es la brújula que nos conduce a buen puerto y que nos ayuda a caminar por el sendero correcto, ¿no? Entonces, la prudencia es como ese norte, como esa brújula, ¿no? Entonces, es la virtud que nos va a ir conduciendo a buen puerto. Es la virtud, ¿no?, que nos ayuda a caminar por el sendero correcto. Fernández Carvajal, ¿no?, afirma lo siguiente: es el faro que ilumina el camino, nos lleva a acertar cuando nos encontramos en una encrucijada, da luz para encontrar la voluntad del Señor en las diversas circunstancias, en las muchas opciones que la vida presenta, ¿no? Y Fernández Carvajal, ¿no?, en un libro sobre las virtudes humanas que él tiene, que se llama Pasó haciendo el bien, ¿no es cierto?, da esta definición de prudencia. Recomendamos mucho el libro, es un libro muy, muy bonito, práctico, contiene
distintas virtudes que desarrolla pues en 10, 12 páginas, ¿no? Entonces es algo muy interesante que puede servir pues para un plan de trabajo, para el combate espiritual, para ir avanzando, no solamente en el conocimiento de las virtudes, sino también en, eh, en irlas viviendo, en irlas practicando, ¿no? Y sirven, digamos, es prácticamente como una especie de antología de textos, es el libro, ¿no? Que estoy citando ahora, que se llama Pasó haciendo el bien, ¿no? Refiriéndose a Jesucristo como Jesucristo es el que encarna las virtudes teologales, pero también las virtudes cardinales y las virtudes humanas. ¿Mm? Entonces, dice, es el faro que ilumina el camino, nos lleva a acertar cuando nos encontramos en una encrucijada. Da luz para encontrar la voluntad del Señor en las diversas circunstancias, en las muchas opciones que la vida presenta. Entonces, la prudencia me guía, la prudencia me conduce, la prudencia me ilumina, ¿no? La prudencia nos sirve de brújula, de norte, ¿no? Es la que ilumina nuestro camino. Entonces, el ser prudentes significa entrar en nosotros mismos, contactarnos con nosotros mismos, pensar, reflexionar, meditar, orar, discernir para poder acertar, ¿no? En qué es lo que tenemos que hacer, en qué es lo que debemos hacer, en qué es lo que estamos invitados a realizar, ¿no? Por eso esta definición de prudencia es muy importante. Es el faro que ilumina el camino, nos lleva a acertar cuando nos encontramos en una encrucijada, da luz para encontrar la voluntad del Señor en las diversas circunstancias, en las muchas opciones que la vida presenta. Es luz. La prudencia, entonces, mis queridos amigos, guía nuestras vidas, nos ayuda, la prudencia nos ayuda a discernir la mejor opción de acuerdo al plan de Dios. Apunta siempre al bien y busca lo mejor para la persona, ¿no? La familia, la comunidad, el grupo o empresa, ¿no? Entonces, la prudencia, mis queridos amigos, tiene que ver mucho con el discernir, ¿no? Con el reflexionar, con el meditar, ¿no? Con el ver, digamos, si efectivamente eh, esta o aquella es nuestra mejor opción, esta o aquella es nuestra mejor alternativa. Consiste la prudencia, entonces consiste, la prudencia nos lleva, ¿no? A tomar buenas decisiones, ¿no? Por eso dice aquí, consiste en tomar buenas decisiones. Decisiones que sean conforme a la realidad de las cosas, a la verdad de las cosas, ¿no? A la situación concreta, ¿no? Y también de las personas, ¿no? Es considerar si es o no es una buena decisión, si está o no conforme a la realidad de las cosas, ¿no? Este es un tema muy importante. Muy bien, entonces vamos a ver aquí en todo esto lo que vamos a mirar ahora. Listo, esas son las virtudes que vamos a ir desarrollando. No sé si hasta ahí eh, hay algún comentario, alguna pregunta. Ya saben entonces que estas definiciones las encuentran ustedes en el libro Pasó haciendo el bien del padre Fernández Carvajal y nosotros lo recogemos en el libro El líder virtuoso y las habilidades para la vida que está de venta, está vendiendo, ¿no? En Perú y en Colombia, ¿no? Lo pueden hacer a través de la librería Paulinas, de las ediciones Paulinas, de las hermanas Paulinas, o a través del centro de té, ¿no? Y por eso también es que le vamos a poner aquí en el chat, ¿no? Eh, Viviana les va a poner en el chat ya les puso ya la información. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta ahí sobre lo que venimos desarrollando de la prudencia.
Lorena nos ha saludado. Muchas gracias por sus saludos. Me parece, ¿de dónde es Lorena? ¿Nos puedes informar? De vez en cuando te vemos por aquí. Muy bien. Acordémonos de compartir el video para que llegue a otras personas. Muy bien. Listo, vamos a ver lo que es el catecismo. Vamos a ver lo que dice el catecismo con respecto a la fortaleza. Dice, es la virtud cardinal, ¿no?, que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Entonces, vivir la fortaleza, ser fuertes, digamos, nos asegura una firmeza, una constancia, una perseverancia en la búsqueda del bien. Entonces, miren qué importante es este tema de la fortaleza para perseverar, para avanzar, para ser constantes en la búsqueda del bien, en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda de la vida cristiana. Dice, la fortaleza capacita al hombre para vencer el temor, incluso la muerte, y hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Acuérdense, mis queridos amigos, que las virtudes son como unas puertas, como unos caminos, ¿no es cierto?, para buscar el bien, para avanzar en la vida cristiana, para avanzar en la santidad, para avanzar en el señorío de sí mismo, en la maestría personal. Entonces, la fortaleza nos ayuda a ser firmes, a ser constantes, a ser perseverantes, a ser leales, a ser fieles, ¿no? Capacita al hombre para vencer el temor, es decir, para enfrentar el miedo, ¿no? Incluso el miedo que nos puede producir la muerte, ¿no? Y la fortaleza nos capacita también para enfrentar las pruebas, incluso las persecuciones. La fortaleza, entonces, asegura y capacita a la persona humana a obrar el bien, a pesar de las distintas dificultades, ¿no? Nosotros en nuestra vida tenemos retos, tenemos desafíos, en nuestra vida cotidiana hay obstáculos, hay dificultades, ¿no? Entonces, la fortaleza como que nos ayuda, nos entrena, nos capacita, ¿no es cierto?, a solucionar esos obstáculos, esas dificultades, y a entender la vida, ¿no es cierto?, como una aventura, como una vida que tiene retos, desafíos. Por eso, la fortaleza tiene dos dimensiones: la audacia y la resistencia. La audacia y la resistencia. El líder sabe asumir riesgos y mantener el rumbo, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos resistir, perseverar, ser constantes, ser leales, ¿no? Y como líderes, ¿no? Porque acuérdense, a los amigos que están viendo este video, que lo van a ver, que se están conectando, que todo esto que estoy desarrollando el día de hoy, ¿no es cierto?, está escrito en el libro de mi autoría, El líder virtuoso y las habilidades para la vida, ¿no? Vivir esa audacia, esa resistencia, asumir riesgos y mantener el rumbo. Todo esto es importante, mis queridos amigos, lo que hemos desarrollado de la prudencia y la fortaleza, porque hoy en día en el mundo nos hemos acostumbrado de alguna manera a la tibieza, a la mediocridad, ¿no? A la mentira. Muchas veces nos hemos acostumbrado a la corrupción, ¿no? Al no ser honestos. Entonces, creo que es importante para todos los seres humanos de bien volver a lo más profundo de nuestro ser, volver a las raíces de la humanidad y darnos cuenta que todos los seres humanos estamos invitados a la felicidad.
estamos invitados a la realización personal. Y que las virtudes son esos caminos, ¿no? Para vivir el bien, para obrar el bien, son esos caminos, ¿no es cierto?, para la felicidad y la realización personal. Ahora, mis queridos amigos, la tercera virtud que vamos a desarrollar es el dominio de sí, ¿no? El dominio de sí, que es también llamada la templanza. Entonces, esta virtud nos permite disfrutar de la vida y de los bienes con libertad, evitando ser esclavos de los mismos. Entonces, cuando hablamos, mis queridos amigos, de dominio de sí, estamos hablando de autocontrol, de autodominio, estamos hablando de maestría personal, ¿no? De pronto son como sinónimos y de entre los sinónimos, pues no todas las palabras pues expresan con la misma profundidad algo, ¿no? Entonces, hablamos de templanza como dominio de sí, como autoposesión, como maestría personal. Se trata de no ser esclavos de nosotros mismos, ¿no? O de personas. A veces nosotros somos muy dependientes del qué irán, somos muy dependientes de opiniones y de comentarios de personas, ¿no? O también nos esclavizamos de pronto a algunos vicios, ¿no? Nos esclavizamos de pronto a la tibieza, a la mediocridad, ¿no? El placer o el gusto por las cosas no es malo, hacen parte de la naturaleza humana. Lo problemático es cuando nos esclavizamos, dependemos o nos volvemos adictos a las cosas, incluso a las personas, como si fueran objetos. Entonces el problema es la adicción, es la esclavitud a las cosas y a las personas. La templanza, ¿no? O dominio de sí, es una invitación a la autoposesión, al señorío de sí mismo, a la maestría personal, a la vivencia de las virtudes, logrando una armonía, un equilibrio interior, de manera que podamos elegir con libertad y autonomía, ¿no? Entonces, la templanza nos sirve, ¿no? En esa lucha, ¿cierto? Por avanzar, por crecer, digamos, en vida cristiana, en santidad, ¿no? Parece que ese es un tema importante. Entonces, la templanza es una invitación a ese dominio de sí, pero también es esa invitación a vivir las virtudes, de manera que podamos lograr una armonía, ¿no? Un equilibrio interior, ¿no? Y de manera que podamos desplegar una libertad interior, una autonomía, ¿no? Ese es un tema importante. Fernández Carvajal, 2016, en el libro que mencioné al inicio, que se llama Pasó haciendo el bien, un libro muy recomendable, dice, la templanza permite que nuestra vida no pierda el norte, que señala siempre a Dios. Si los placeres, los vicios, la avaricia de dinero acaparan la vida de las personas, estas pierden de vista el fin para el que han nacido, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás por Dios, hacer el bien, alcanzar el cielo, ser felices. Muy bien, mis queridos amigos, este es un tema muy hermoso, muy bonito y también muy importante. Miren cómo la templanza, la virtud de la templanza, ¿no es cierto?, nos lleva, ¿no?, a renunciar a esos vicios, ¿no? A esas relaciones tóxicas, ¿no? Dice, si los placeres, los vicios, la avaricia de dinero acaparan la vida de las personas, estas pierden de vista el fin para lo que han nacido, ¿no? Si yo me vuelvo esclavo del dinero, si yo me vuelvo esclavo del trabajo, si yo me vuelvo esclavo, pues, de una relación tóxica con un amigo, con una amiga, si hay una persona que se vuelve esclavo, pues, del novio, de la novia, del esposo, de la esposa,
del hijo, de la hija, ¿no es cierto? Va como ir perdiendo el horizonte, ¿no? Y el sentido de vida, ¿no? Entonces, la templanza nos ayuda a poner esos medios que todos necesitamos para seguir avanzando, ¿no? Por eso estamos hablando de la templanza como esa virtud que nos permite vivir el desprendimiento, ¿no? La renuncia, ¿no? Por eso decimos ahí que el placer o el gusto por las cosas no es malo, hacen parte de la naturaleza humana. Lo problemático es la esclavitud, ¿no? Por eso la templanza viene en nuestra ayuda como dominio de sí, maestría personal, ¿no? Como un aliento, ¿no?, a vivir las virtudes, ¿no? Entonces, esto también es realmente importante. ¿Qué más podemos decir sobre la templanza? Que es la capacidad de decir sí a lo que nos hace crecer y no a lo que nos envilece, ¿no? A lo que nos vuelve tibios, a lo que nos vuelve mediocres, ¿no? A lo que nos esclaviza. Por eso dice que la templanza es la virtud que nos ayuda a hacer frente al desorden de nuestros gustos e inclinaciones, logrando la armonía, el orden y la reconciliación con nosotros mismos y con el Creador. Miren qué interesante es esto. A veces, mis queridos amigos, y eso lo vemos mucho en la psicología clínica, lo veo mucho con mis consultantes, las personas llegan a consulta esclavizadas, por ejemplo, de su estado de ánimo. A veces llegan enfermos de depresión, llegan enfermos de ansiedad generalizada, de pánico, ¿no? Yo muchas veces le digo a mis consultantes que ellos tienen miedo de tener miedo, ¿no? Tienen miedo de tener miedo cuando ellos no pueden manejar, no saben cómo manejar el pánico, ¿no? La crisis de pánico, o lo que también en Colombia coloquialmente se dice la crisis de ansiedad. Entonces, lo que nosotros hacemos, mis queridos amigos, a través de la psicoterapia de la reconciliación, es darle una serie de medios, de recursos, para que las personas se liberen, para que las personas dejen de estar esclavizados a sus gustos, a sus caprichos, a una serie de relaciones tóxicas, ¿no? Porque qué cosa es lo que podemos decir aquí conectándolo con la terapia de esquemas, con los esquemas disfuncionales. Muchas veces los esquemas disfuncionales, como un esquema de abandono, ¿no es cierto? O un esquema de dependencia, de privación emocional, nos tienen atrapados, nos tienen esclavizados, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, me ha pasado a mí que estoy trabajando con alguna consultante o algún consultante en el esquema de abandono, ¿no? Y el esquema en la misma terapia se le activa, ¿no? El esquema se le activa porque siente la necesidad de estar con alguien, ¿no? Y claro, el sentir la necesidad de estar con alguien en sí mismo no es malo. El problema es que de pronto se le está activando el esquema de abandono paterno porque el padre se murió, porque hay una ausencia emocional paterna, ¿no? Porque el padre de pronto es autoritario, etc. Entonces, para la psicoterapia de la reconciliación, mis queridos amigos, estas virtudes que hoy estamos desarrollando, las virtudes humanas, son un camino para vivir las virtudes teologales, pero son un camino, son unas puertas, ¿no?, que nos van a ayudar a liberarnos, que nos van a ayudar a ser cada día menos esclavos, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Muy bien, no sé si tienen algunos comentarios, algunas preguntas hasta ahí. Ya vamos a entrar a la cuarta virtud, que es la virtud de la justicia. Según Harvard 2019, la justicia es el hábito de dar a cada uno lo suyo. Esta virtud, por un lado, orienta las relaciones sociales
entre los hombres, la vida social comunitaria, regulando las relaciones de la persona con los demás. Y por otro lado, orienta la vida interior del hombre, porque es una virtud personal, una cualidad del carácter, procediendo según la verdad, conduciendo a la unión entre los hombres de bien en un objetivo común, que es la convivencia pacífica, ¿no? Entonces, la justicia nos orienta las relaciones sociales, regulando estas relaciones, ¿no? Pero también nos orienta la vida interior del hombre, ¿no? Vamos a tratar de explicar un poquito más. La justicia es una forma de actuar de acuerdo con la verdad, respetar la realidad de las personas en sus circunstancias, ¿no? Ejercer hacia todos misericordia, comprensión, flexibilidad, clemencia y compasión, es precisamente justicia. Solo así se es justo en el sentido verdadero, ¿no? Cuando somos misericordiosos, cuando comprendemos, cuando somos caritativos, cuando somos flexibles. Muy bien, entonces hasta ahí la justicia. Vamos a la quinta virtud que vamos a desarrollar a través de lo que se ha llamado el sistema de liderazgo virtuoso. La magnanimidad es la fuerza que lleva al espíritu a buscar cosas grandes. Es la grandeza del alma, la disposición para hacer grandes cosas por Dios y los seres humanos. Grandeza para mirar a los demás con misericordia, benevolencia, caridad y esperanza, conscientes de su valor de hijos de Dios. Es la disposición del ánimo hacia las cosas grandes. Miren, mis queridos amigos, los que están en este momento conectados y los que van a ver después el video con las reproducciones a través de mi canal YouTube o a través también de el fanpage, ¿no? Vamos a pedirle a Viviana que vaya preparando el afiche. Nosotros tenemos un pack del libro del líder virtuoso con otro que tenemos de reconciliación de la historia personal, para ver si en algún momento ponemos el pack aquí en el chat. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, la magnanimidad es una virtud muy bonita. ¿Por qué? Porque nos hace soñar con cosas grandes, nos hace aspirar con cosas grandes. Nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, como personas, hemos venido al mundo a ser felices. No hemos venido simplemente a vegetar, no hemos venido simplemente a comer, desarrollarnos, tener sexo y morir. No, nosotros hemos venido a vivir el amor. Nosotros hemos venido y existimos para amar a los demás, para ser felices, para vivir la virtud. Por eso, mis queridos amigos, esta virtud de la magnanimidad es muy importante, porque la magnanimidad nos invita a buscar las cosas grandes, por Dios, a hacer grandes cosas, ¿no? Por eso dice grandeza para mirar a los demás con misericordia, benevolencia, caridad y esperanza. Es la disposición del ánimo hacia las cosas grandes, buscar lo mejor, buscar la santidad, buscar la felicidad, tener ideales grandes, nobles. Nos conduce a plantearnos metas altas, horizontes amplios y a buscar la eternidad. No se empequeñece ante las dificultades o problemas, enfrenta los respetos humanos y no le teme al qué dirán. El magnánimo sabe bien que su fortaleza viene de la gracia de Dios y de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, miren qué bonito tratar de vivir esta virtud, ¿no? Del ser magnánimo, ¿no? De efectivamente hacer las cosas grandes por Dios, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Es la disposición del ánimo hacia las cosas grandes, ¿no? Es la grandeza
para mirar a los demás con misericordia, benevolencia. El magnánimo sabe bien que su fortaleza viene de la gracia de Dios. Pedir siempre la gracia para avanzar y avanzar. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a la última virtud, que es una virtud sumamente importante. Para muchos es la virtud más importante de todas. Fernández Carvajal afirma que la humildad es lo siguiente: admitir con realismo el lugar que ocupamos en el mundo ante Dios y ante los hombres. Es decir, no creernos más de lo que somos. La humildad es un antídoto muy bueno para la soberbia, para el orgullo, inclusive para el narcisismo, ¿no? Ese narcisismo que me lleva de pronto a estarme contemplando, ese narcisismo que me lleva de pronto a creerme en la medida de todas las cosas, que todo el mundo me tiene que festejar las cosas, saludar, que tengo que en todo tengo que destacarme. Por eso dice, la humildad es moderar nuestros deseos de fama y de reconocimiento, descubrir lo bueno que existe en nosotros, hacerlo rendir y llenarnos de gozo por los dones recibidos. Por tanto, la humildad tiene poco que ver con la mediocridad, con la pequeñez, con la pusilanimidad. Es decir, la humildad no tiene nada que ver con eso, ni con la tibieza, ni con la mediocridad, ni con el ser pusilánimes, ¿no? Al contrario, la humildad es un reconocimiento y una aceptación de quien yo soy realmente. Y ese es un tema importante. Se trata de aceptarme tal como soy, con virtudes, cualidades, defectos y limitaciones. Es una invitación a aceptar mi historia personal, la familia que Dios me regaló, los amigos que tengo, el trabajo. Vivir la humildad es reconocer todo lo bueno que hay en la vida, así como lo malo y lo débil, que hace parte de mi vida diaria, ¿no? Esto también es muy, muy importante. Entonces aquí, vivir la humildad es reconocer todo lo bueno que hay en mi vida, ¿no? Así como lo malo y lo débil, ¿no? La humildad es asumir y admitir lo que yo soy, admitir con realidad. Muy bien, queridos amigos, entonces hemos tratado de desarrollar 6 virtudes humanas, que son las 6 virtudes, varias de ellas son cardinales, ¿no es cierto?, que son fundamentales, ¿no es cierto?, para nosotros poder vivir un liderazgo virtuoso, para nosotros poder impactar en la vida de los demás de manera virtuosa, con el bien. Y desde esa vivencia de las virtudes poder ir desarrollando distintas habilidades para la vida, ¿no? Que esas habilidades para la vida son competencias, ¿no es cierto? Son habilidades que nosotros desarrollamos y que puede ser, pues, el conocimiento personal, la proactividad, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Acuérdense, todo esto está desarrollado en el libro El líder virtuoso y las habilidades para la vida, ¿no? Saben que yo soy psicólogo clínico. Como psicólogo clínico atiendo personas, sobre todo con depresión, con ansiedad, personas que vienen a sanar sus heridas afectivas, personas que tienen una adicción sexual, que tienen una dependencia emocional. Ahí está mi teléfono. Más 57-313-660-3068. Me pueden seguir en mi Facebook de psicólogo Humberto Castillo Drago. Tengo una página web, humbertocastillodrago.com, y bueno, también estamos tengo el canal YouTube, ¿no? Y el Instagram. Esos son mis datos, así que las personas que están interesadas en seguirme o en pedir alguna cita ya saben cómo hacerlo. Muy bien, mis queridos amigos, vamos llegando entonces al final de este A lo Psicólogo. Espero que les haya gustado. Compartan, por favor, este video
para que llegue a nuevas personas. Y también acuérdense de darle me gusta al psicólogo Humberto del Castillo Drago. Entren al canal YouTube. Gracias a Dios el canal va avanzando poco a poco. También suscríbanse al canal. Los que están interesados en el libro El Líder Virtuoso, ahí tienen en el chat los datos. O pueden preguntar aquí también en el 313-660-3068. El líder virtuoso y las habilidades para la vida es un taller sobre ese tema. Es realmente interesante. Se está vendiendo bastante el libro, está recibiendo una muy buena acogida. Y muchas veces la gente dice que, bueno, habían recibido muchas charlas, muchos talleres sobre liderazgo, pero nunca enfocado o en un liderazgo centrado en la virtud. Muy bien, mis queridos amigos, vamos culminando este programa. Les mando un fuerte abrazo y les digo que el próximo lunes 17 de abril vamos a hablar de un tema que es importante, un tema más biológico, más físico, más psicológico, inclusive podríamos decir psiquiátrico. Vamos a hablar de lo que es la hormona dopamina. ¿Qué cosa es la dopamina como neurotransmisor? ¿Qué cosa es la dopamina como la hormona, ¿no es cierto?, que genera placer, que genera gusto, que genera gozo, y que está muy relacionado con lo que veíamos la vez pasada de la serotonina, ¿no es cierto?, y que tiene que ver mucho con todo el tema de la depresión también. Así que el 17 yo les voy a dar una charla, no voy a tener ningún invitado, ¿no? Para ese día. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos entonces el lunes 17 para desarrollar lo que es la hormona dopamina, el neurotransmisor de la dopamina. Cuídense mucho, ya saben, tienen preguntas, comentarios, los pueden hacer ahí y compartan el video para que llegue a nuevas personas. Fuerte abrazo, cuídense mucho. Chao.